Muy buenas tardes, disculpen. Empezamos la grabación ya para que quede todo bien. Bueno, muy buenas noches. Lo que vamos a ver ahora es otra operación unitaria. Ya no nos quedan muchas, nos quedan un par, eh, o a lo sumo tres, dentro de las operaciones unitarias denominadas básicas. Lo que yo quería un poco aclararle a todos, todavía estamos armando la lista de todos los que estarían en condiciones de promocionar eh, Sí, para soltarles el problema. Yo calculo que hasta mañana seguramente ya vamos a tener, de modo tal de generar los grupos, que no creo que sean más de dos, con el problema concreto, ¿no? O sea, hablando de concreto, no es un problema que tenga todos los datos, tienen los datos mínimos con los que ustedes se van a encontrar el día de mañana cuando tengan que realizar algún cálculo de diseño sobre este tipo de procesos físicos, digamos. Entonces, ustedes van a recibir algún condicional, como se los daría cualquier gerente. A ver, ingeniero, necesito yo que usted me dé la solución, tengo esta materia prima y quiero obtener este producto en estas condiciones. Entonces, a partir de allí, ustedes comienzan lo que se llama trabajo de diseño. Es eso, un poco esa es la ejercitación, que ustedes vayan, busquen y traten de encontrar, obviamente, las respuestas y los datos que van a necesitar para realizar el pedido que se les ha hecho. Entonces, para que queden claro, el problema lo van a recibir no bien esté terminada la corrección de todos los exámenes, que faltan todavía algunos de operaciones industriales, este, para saber exactamente cuántos chicos son y para, bueno, ver si armamos un grupo, dos grupos, en fin, lo que fuera necesario. Así que si eso está mañana, mañana mismo yo soltaría el problema y ya tendríamos los grupitos armados, que lo vamos a hacer dentro del aula virtual como para que quede perfectamente, digamos, no se les escape a nadie. Yo creo que la nota van a estar hasta mañana, no creo que pasen de mañana, digamos. Mañana deberían estar. Jorge Luis Vilte, así que bueno, ya sabes. Bueno, decíamos que lo que íbamos a ver ahora, perdón, antes de comenzar con el tema, lo que le quería decir que en el objetivo, ustedes han visto que nosotros tenemos un montón de operaciones unitarias que tienen que ver con eh, transferencia de cantidad de movimiento, transferencia de calor, transferencia de masa. Y cuando uno entra a diseñar una instalación, se cruza con todas estas. Ustedes han visto que las bombas aparecen en prácticamente en todas las operaciones unitarias, tanto las bombas de líquido como las bombas o los compresores o las bombas de vacío. No solamente eso, sino muchas veces, como ya lo aclaramos cuando vimos la parte de extracción, para obtener eh, algún, alguna separación más exquisita, digamos, y que no se consigue con destilación, se usa la extracción. Justamente es una de las fortalezas que tiene la ingeniería, todo lo que tiene que ver con extracción, destilación, evaporación. Así que es eso lo que vamos a hacer concretamente. Se les va a dar a ustedes toda la libertad y el tiempo y van a poder consultar a los profesores que ustedes quieran. Obviamente está la ingeniera Portal, estaré yo también en el medio.
como para que ustedes puedan desarrollar la tarea. Si no son muchos, va a ser un solo grupo y lo que sí voy a requerir un informe al finalizar. Si el informe está bien, bueno, estarán promocionados. Y si no está bien, obviamente, si quieren, pueden rendir el examen promocional, ¿no? De todos modos, yo entiendo que si se les da una oportunidad de esta, que es un poco eh, llevar a cabo todos los conocimientos que acá han adquirido, no solamente en la parte teórica, sino en la parte práctica, eh, es bueno, digamos, reforzar y tendrían ustedes otra fortaleza. Bueno, chicos, vamos a arrancar porque no hay mucho tiempo. Lo que sí, vamos a soltar un video medianamente largo que habla sobre columnas de absorción, pero antes vamos a empezar nosotros con el tema absorción. La absorción es una operación unitaria en la cual una mezcla gaseosa se pone en contacto con un líquido, ¿no es cierto?, con el propósito de que en ese líquido se disuelvan uno o más componentes del gas y obtener así una solución de estos dentro del líquido. Habitualmente este tipo de operación unitaria se usa con con los gases que eliminan la mayoría de las industrias y que generalmente generan un problema en el medio ambiente, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay que retirar esos gases amoníaco, óxido de azufre, cloruro de hidrógeno, en fin. Todos esos gases son peligrosos en el ambiente, entonces sí o sí deben ser retirados. También vamos a ver que así es como comenzó este tema de las columnas de absorción. Pero bueno, se fue perfeccionando y a lo largo del tiempo, hoy por hoy lo usamos hasta para la carbonatación de las gaseosas, ¿no es cierto? Así que eh, es bastante más grande, digamos, el uso de esta operación unitaria. Como ejemplo, tenemos los gases provenientes de los subproductos de un horno a coque que se lava con agua para extraer el amoníaco, luego con aceite para extraer los vapores de benceno y de tolueno, como decíamos, el sulfuro de hidrógeno también es un componente no deseado y se los extrae de los gases de los hidrocarburos naturales, lavándolo con soluciones alcalinas. En general, los solventes que vamos a usar son o agua o soluciones alcalinas, ya lo van a ver ustedes. Y bueno, eh, yo diría que pasemos a ver primero, atacar el concepto, después como siempre dijimos, en este video, hoy yo no voy a hacer uso del Peters, o capaz que sí un ratito, como para concluir después que veamos los videos, pero hay un video que es el del doctor Ferrero que está bastante completo, donde ataca estrictamente todo lo que tiene que ver con el diseño de las columnas de absorción. A ver, habíamos visto que en la destilación, la característica física que distinguía la posibilidad o no de que se puedan separar uno o más subproductos dentro de la mezcla, digamos, era la volatilidad, ¿no es cierto? Después vimos que en la extracción la característica física era la solubilidad en los distintos solventes que obviamente tenían que ser invisibles con el solvente original que traía el producto que nosotros nos interesaba, ¿no es cierto? En el caso de los gases, es muy parecido al de la extracción porque también va a usar esta propiedad física que es la solubilidad. Y vamos a usar la solubilidad de equilibrio de los gases en líquidos, ¿no?
El régimen de disolución de un componente de una mezcla gaseosa en un líquido absorbente depende de la desviación del equilibrio que se mantenga. Por este motivo, es necesario considerar las características de equilibrio de los sistemas gas líquidos. O sea, como venimos trabajando en los últimos temas, digamos, que tienen que ver con transferencia de masa, el tema del equilibrio es fundamental. Y obviamente para este caso, si estamos hablando de solubilidad, también es fundamental el tema de equilibrio. Bueno, vamos a pasar ya mismo a ver dos videos, uno sencillito y el otro un poquito más complejo, como para que vamos de menor a mayor, digamos, tengamos una idea de cómo se trabaja en forma general en la absorción y luego pasemos ya a escudriñar un poco más las columnas de absorción y observemos que, como todas las operaciones que vimos hasta acá, sino que merece un popular, ¿no? Eh, bueno, en general, como para ir adelantándoles, digamos, hasta que tengamos línea, eh, si un gas simple y un líquido relativamente no volátil se llevan al equilibrio, la concentración que resulta del gas disuelto en el líquido, obviamente que es la solubilidad gaseosa a la temperatura y presión constante. De eso no nos tenemos que olvidar nunca, digamos, que siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son las condiciones termodinámicas. En este caso, temperatura y presión. Como tampoco nos tenemos que olvidar de las condiciones operativas, porque vamos a hablar de una columna, ya sea de platos o una columna de relleno, entonces la caída de presión es fundamental en cuanto a las cuestiones de tipo operativo. Entonces, vamos a entrar a ver lo que dijimos, columnas, o vamos derecho a absorción gaseosa. Sí, sí, para que veamos un poco el concepto, porque por ahí uno habla y no es tan claro como en general lo puede ser un video que hoy nos ayuda un montón. Bueno, acá tenemos dos videos interesantes, que es eh, y tenemos Yo diría, a ver, este dura uno o dos nada más, es muy elemental, pero bueno, es bastante ilustrativo, digamos, eh, porque desnuda en forma general el, en lo que son las columnas de absorción. Bueno, fíjense vamos a ver entonces en forma esquemática, sí, en forma esquemática el tema de la absorción de gases. Concretamente, va a involucrar dos corrientes, ¿no? Una corriente líquida y una corriente gaseosa. Bueno, acá está en primer lugar, que es una operación unitaria de transferencia de masa, gas líquido, en la cual los componentes solubles de la mezcla gaseosa son transferidos a un solvente líquido. La absorción de gases se usa como una operación de separación para remover contaminantes del gas y recuperar componentes. Las aplicaciones, esto está bastante interesante porque tiene que ver con el control de emisión de contaminantes del que veníamos hablando hasta recién. Por ejemplo, la eliminación de amoníaco a partir de una mezcla de amoníaco-aire por medio del agua líquida o la eliminación de dióxido de azufre de gases de combustión con disoluciones acuosas de hidróxido de sodio.
En general, el solvente, en general siempre se busca el solvente más barato y dentro de los solventes más baratos va a estar o el agua o las sales alcalinas. Un poco para que lo veamos. Fíjense, acá abajo hay una fotito donde muestran una chimenea de una planta que seguramente es una planta química que está soltando algunos gases muy peligrosos al medio ambiente en el caso de que tengan que dejarse o pedirse al medio ambiente. Los equipos de absorción, como lo dijimos indirectamente, digamos, pueden ser a través de columnas de plato o lo podemos también hacer a través de columnas de relleno. Como siempre, el tema de las columnas de relleno tiene que ver los distintos tipos de relleno que hay para usar, tiene que ver un poco con lo que ya vimos, si van ordenados, si van desordenados. Y fíjense ustedes que en una columna de relleno, por ejemplo, yo puedo tener acá la entrada del solvente, que en este caso sería agua. Acá estaría la entrada del gas, que tiene amoníaco aire, y que yo tengo el objetivo de eliminar este amoníaco. Entonces, esta va a ser la corriente de gas que se va a cruzar con la corriente líquida de agua. El agua va a absorber el amoníaco del aire y vamos a tener dos corrientes, una corriente superior, que es el aire casi puro, y el agua por abajo, que va a salir con todo el amoníaco absorbido o con una buena parte de amoníaco absorbido. Una particularidad que por ahí nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, es que tanto la corriente gaseosa como la corriente líquida, en la medida de lo posible, sean invisibles, ¿no? Pero bueno, no siempre se da, pero es una de las condiciones que a veces se coloca como para poder seguir avanzando con los cálculos. Bueno, fíjense acá estaríamos avanzando con la corriente gaseosa sobre una columna, aparentemente una columna de platos, mientras avanza la corriente gaseosa, que es una mezcla de amoníaco y aire, seguramente va a avanzar por la parte superior, observen la manito, la corriente líquida de agua, que en este caso sería el solvente. Siempre vamos a buscar la mayor intimidad entre el componente de la corriente gaseosa y el agua, como para que se absorba en el agua, ¿no es cierto? Para eso, obviamente, ustedes saben que a través de los distintos tipos de platos, nosotros vamos a tener una mayor o menor intimidad para que eso suceda. En la parte inferior, acá, sigamos la manito, por ahí vamos a tener la corriente líquida de salida, que es el agua que arrastra una buena porción de amoníaco, y en la corriente superior vamos a tener el aire, casi puro, digamos, que ha dejado el amoníaco en la corriente líquida. Eh, bueno, ¿qué más decirle a ver, de todo esto? Este es otro ejemplo que puede ser una mezcla de gas dióxido de azufre con aire, y que el solvente sea una sal alcalina como el hidróxido de sodio. Entonces va a pasar lo mismo que en el ejemplo anterior, se busca que se mezclen a través de los platos, o esto puede ser también una columna de relleno, no hay ningún inconveniente al respecto. Una vez mezclado vamos a tener una mezcla líquida que es el hidróxido de sodio líquido con el dióxido de azufre absorbido. Y por la corriente superior vamos a tener la mezcla de gas, que sería aire, sin el dióxido de azufre. La particularidad es la temperatura, fíjense la presión y la temperatura en la que se realiza, ¿no? Y acá, obviamente, como conclusión tenemos,
por ejemplo, que la mezcla de aire y amoníaco, generalmente el solvente que se usa es agua. Cuando tratamos de sacarle la acetona del aire, como ocurre en general en las industrias petroleras, el solvente es agua. Y obviamente, como en el caso del dióxido de azufre, el solvente es una sal alcalina como puede ser el dióxido de sodio. Bueno, acá nos recomienda este libro no está en la biblioteca, que es Transferencia de Masa, Operaciones y Principios de Transferencia de Masa, que es un libro bastante interesante, está en inglés, pero bueno, lo pueden googlear si es que ustedes lo quieren y listo. Y lo pueden tener. Pero bueno, con el manual del ingeniero, perdón, con el manual de la cátedra, perfectamente nosotros podemos tener muy buena información al respecto, ¿no? Una cosita que había que aclararle era, como siempre, en la mayoría de las operaciones militares, cuando uno trata de diseñar, recurre a los heurísticos. El caso del diseño de las columnas de absorción o desorción, ¿no es cierto?, que es el proceso inverso de la absorción, vamos a recurrir también a varios heurísticos, ¿no? Así como lo vimos en destilación, en bomba, bueno, en la mayoría de las operaciones unitarias que hasta acá logramos ver, que son muchas ya. Bueno, vamos a ver que no es largo, es un video medio viejito, pero que es un buen resumen de lo que estamos tratando nosotros de buscar. Y después ya vamos a pasar al video concreto, que es el que nos va a servir a nosotros para nuestros fines. Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? En este video realizaremos la introducción al proceso unitario absorción. Comencemos. La absorción es una operación unitaria de transferencia de masa que consiste en la separación y transferencia de uno o más componentes, generalmente un soluto A, de una mezcla gaseosa con la ayuda de un solvente líquido S, que generalmente es agua. Ustedes saben que el agua es un disolvente barato y completo, con el cual podemos formar una solución, o sea, un soluto A o varios solutos se absorben de la fase gaseosa y pasan a la líquida. Este proceso implica una difusión molecular, o para que podamos entenderlo mejor, es un proceso de transferencia de masa del soluto a través de un gas B que no se difunde y está en reposo hacia un líquido S, también en reposo. Un ejemplo de un proceso de absorción es la absorción de amoníaco del aire por medio de agua líquida. Entonces, entendemos como absorción aquella operación unitaria de transferencia de masa que consiste en poner un gas en contacto con un líquido para que éste disuelva determinados componentes del gas y quede libre de los mismos. Aquí pueden observar un ejemplo de un proceso de absorción de gases de combustión. El objetivo de este proceso de absorción es la limpieza de los gases que pueden visualizar que entran en la parte inferior de la torre, donde tenemos una torre de pulverización. Aquí el agua y la caliza que se encuentran pulverizándose en la parte superior de la columna, en las que el líquido entra a presión por un sistema de ducha, circulando el gas en sentido contrario. Todos estos equipos propician la puesta en contacto de un gas y un líquido que no están en equilibrio, realizándose una transferencia de masa entre ambos. Una vez que la solución de agua y caliza descienden como lluvia, se ponen en contacto con los gases para retirar a los componentes, el óxido nitroso y el dióxido de azufre. Para llevar a cabo el proceso de absorción pueden utilizarse los mismos tipos de aparatos que describimos en un video anterior en el proceso de destilación, pues las fases en contacto serán también un líquido y un gas. En este proceso en particular se usan normalmente columnas de platos, o sea, contacto discontinuo o por etapas, o de relleno, que es el contacto continuo. Ambas utilizan la fuerza gravitatoria para la circulación del líquido. Algunos dispositivos emplean medios mecánicos para facilitar el contacto entre las fases, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que la absorción se puede llevar a cabo
en dos maneras distintas. Tenemos a la absorción física. Aquí no existe reacción química entre el absorbente y el soluto. Sucede cuando se utiliza agua o hidrocarburos como disolventes. Y tenemos aparte a la absorción química. Aquí se da una reacción química en la fase líquida, lo que ayuda a que aumente la velocidad de la absorción. Es muy útil para transformar los componentes nocivos o peligrosos presentes en el gas de entrada en productos inocuos, ¿vale? Entonces, así es como nosotros lo podríamos encontrar en algunos problemas o principalmente en la industria química. Deben de saber también que el proceso de absorción se emplea generalmente para retirar contaminantes de una corriente, producto que pueden afectar a la especificación final o grado de pureza. Además, la presencia de ciertas sustancias, aunque sea en proporciones muy pequeñas, puede afectar a las propiedades globales de un producto y puede ser que esto pueda no interesar en ningún sentido. Pero pues la absorción se emplea sobre todo para retirar los contaminantes gaseosos de una corriente de gas saliente de un proceso como resultado, por ejemplo, de una combustión. También se emplea para eliminar olores, humos y otros componentes tóxicos. Fíjense que se pueden eliminar contaminantes de la corriente de producto como por ejemplo el azufre, el sulfuro de hidrógeno, el ácido clorhídrico, óxidos de nitrógeno, cloro, dióxido de carbono, amoníaco, dióxido de cloro, ácido fluorhídrico, aminas, mercaptanos, óxido de etileno, alcoholes, fenol, formaldehído, olores, ácido sulfúrico, ácido acético, entre muchos otros. O sea que prácticamente la absorción nos ayuda para una cantidad muy grande de este tipo de componentes que no nos favorecen en nada los procesos químicos. Ahora veamos cómo elegir el disolvente para la absorción. Si el propósito principal de la operación de absorción es producir una solución específica, el disolvente es especificado por la naturaleza del producto. Si el propósito principal es eliminar algún componente del gas, casi siempre existe la posibilidad de elección. Por supuesto, el agua es el disolvente más barato, es el que conocemos, que está más completo, pero debe darse considerable importancia a las siguientes propiedades. Tenemos a la solubilidad del gas. En general, los disolventes de naturaleza química similar a la del soluto que se va a absorber proporcionan una buena solubilidad. La solubilidad del gas debe ser elevada a fin de aumentar la rapidez de la absorción y disminuir la cantidad requerida de disolvente. Para los casos en los que son ideales las soluciones formadas, la solución del gas es la misma en fracciones mol para todos los disolventes, pero es mayor en fracciones peso o masa, como comúnmente lo conocemos, para disolventes de bajo peso molecular y deben utilizarse pesos menores de estos disolventes. Tenemos además también que considerar a la volatilidad. El disolvente debe de tener una presión baja de vapor, puesto que el gas saliente en una operación de absorción generalmente está saturado con el disolvente y por lo tanto puede perderse una gran cantidad. Si es necesario, pueden utilizar un líquido menos volátil para recuperar la parte evaporada del primer disolvente. Tenemos además que considerar a la corrosión. Los materiales de construcción que se necesitan para el equipo no deben ser raros o costosos. Hay que verificar todo este tipo de partes que son muy importantes al diseñar este tipo de torres. El costo también es una parte muy importante. El disolvente debe de ser barato, de forma que las pérdidas no sean costosas y debe obtenerse fácilmente, ¿vale? Además, la viscosidad. Aquí se prefiere que la viscosidad sea baja debido a la rapidez en la absorción, que tenga menores características en la inundación de las torres de absorción, bajas caídas de presión en el bombeo y buenas características de transferencia de calor. Por último, debemos de considerar los misceláneos. Si es posible, el disolvente no debe ser tóxico ni inflamable, debe ser estable químicamente y tener un punto bajo de congelamiento. Listo, hasta aquí dejamos este video. Recuerden darle like, compártanlo y suscríbanse a este canal. En próximos videos continuaremos subiendo videos introductorios de operaciones unitarias para que posteriormente... Bien, fíjense, y vale la pena hacer una conclusión, ¿no? De que una de las cuestiones más importantes en este proceso es la selección del disolvente. Lo mismo lo fue para la extracción, ¿no es cierto? Porque ambos tienen que ver la solubilidad.
Ambos tienen que ver con la solubilidad. La única particularidad que por ahí, y bien acá el video, denota también para la absorción es que hay que tener en cuenta también su volatilidad, ¿no es cierto? Porque por ahí te podemos tener alguna sorpresa desde el punto de vista dinámico de las presiones de vapor de los distintos componentes. Entonces, fíjense en el papel dual que puede, mejor, no que puede, sino que con el que se trabaja en la absorción. Y importante, no solamente la solubilidad del gas, sino también la volatilidad. Obviamente que en general cuando se trabaja, sobre todo para recuperar algunos componentes nocivos para el medio ambiente, una de las cuestiones más fuerte que hay que tener en cuenta es la corrosión. Y desde ahí se nos puede encarecer bastante, digamos, la columna por el hecho de los materiales especiales con que construir. Porque si no, imagínense ustedes, en menos de un corto tiempo se van a quedar sin columna. No tanto el relleno, pero sí la columna en sí, digamos, sí la estructura de la columna. Y obviamente el tema de costo, viscosidad y los misceláneos son también importantes para tenerlos en cuenta a la hora de la elección del disolvente para la absorción. Bueno, ahora sí vamos a pasar vamos a pasar al video fundamental. Disculpen un segundito que tengo que anotar algunas cositas porque bueno, estamos tratando de mejorar el manual y siempre hay algunas acotaciones interesantes que aparecen y que son importantes que se las tengan en cuenta como para después incorporarlas, ¿cierto? Bueno, vamos a entrar entonces a ver si está acá. No está acá, pero vamos a volver para atrás. Porque atrás sí está. La evaporación, la ebullición, la condensación y la cristalización sencilla. Acá sí está. No, acá no está. Acá está. Interesante este trabajo de introducción a la absorción del doctor Cruz Fierro, lo vamos a ver ahora, y después vamos a ver también de Cruz Fierro, porque coincide con el tratamiento de cómo lo trabajamos acá en la Argentina y cómo se lo trabaja en particular acá en Jujuy, ¿no? Que son los cálculos de diseño de las columnas de absorción, parte 1 y parte 2. Es bastante largo, pero bueno, yo creo que el concepto básico ya ha sido dado de modo tal de que ustedes puedan entrar a entender mejor cada uno de los pasos que se debe seguir, sobre todo para el caso del diseño de una columna de absorción. De todos modos, después vamos a volver nosotros con un PowerPoint donde vamos a tratar de resumir las cuestiones más importantes, con la incorporación de lo último que hay en el desarrollo de las columnas de absorción, ¿no? Y que tienen que ver con algunos papers que han soltado en estos últimos años algunos doctores que han trabajado sobre, o que están trabajando sobre este tema. Bueno, acá arrancamos entonces, como les decía, bastante larguito este. Otra es la producción de soluciones concentradas, por ejemplo, ácido sulfúrico concentrado o... Un segundo. Vamos a hablar ahora acerca de la operación unitaria de absorción. Primeramente, la definición de absorción de gases
es la operación unitaria de transferencia de masa en la que un componente que llamamos soluto va a pasar de una corriente gaseosa a una corriente líquida. La operación contraria, es decir, cuando se transfiere el soluto desde un líquido hacia un gas, se conoce como desorción. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de la absorción de gases? Bueno, una es la recuperación de solventes volátiles para su reuso. Una vez que se ha evaporado un solvente de algún material, puede ser necesario absorberlo en líquido para poder después destilarlo y reutilizarlo. Otra es la producción de soluciones concentradas, por ejemplo, ácido sulfúrico concentrado o hidróxido de amonio concentrado, que se obtienen poniendo en contacto agua con esos gases, ya sea ácido sulfúrico o amoníaco. La separación de productos de reacción con base en su diferente afinidad por algún solvente. En este caso, se produce una reacción química y hay más de un producto. Entonces, si alguno de esos productos tiene más afinidad por algún solvente, se puede separar utilizando ese solvente en absorción. La remoción de contaminantes, por ejemplo, el dióxido de carbono o el sulfuro de hidrógeno, que están presentes en efluentes gaseosos antes de que esos efluentes sean emitidos al medio ambiente. Esta es una aplicación importante para la prevención de la contaminación, sobre todo en el caso del sulfuro de hidrógeno y en el caso del dióxido de carbono para el secuestro de esta emisión de este gas efecto invernadero. Y otra importante aplicación de la absorción de gases, pues es la carbonatación de bebidas, ya sea refrescos o cervezas. Bien, ¿qué equipo se utiliza para la absorción? La gran mayoría de los casos la absorción se realiza en torres empacadas. Y aquí está la ilustración de una torre Ojo, en la empacada. mayoría de los casos, Y no estas en son todos, porque básicamente vamos a ver columnas que hay otro verticales tipo que de columna de están absorción rellenas con también. empaques. ¿Sí? Todas estas figuras que están aquí en la parte interna es el empaque. Y la característica que tiene ese empaque es que proporcionan una gran superficie por unidad de volumen. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con eso? Si tomamos 1 metro cúbico de volumen de este material de empaque, la superficie que hay en cada una de las piezas que lo conforman es bastante grande. En estas columnas, normalmente el líquido entra por arriba, ¿sí? Aquí está la entrada del líquido y desciende por gravedad. Va a ir bajando, pasando entre los espacios libres de todo este empaque. Y el gas se puede alimentar por arriba, ya sea como flujo paralelo, para que vaya también de arriba hacia abajo, pero es mucho más común alimentarlo por abajo, para tener un patrón de flujo a contracorriente. Entonces, la entrada del gas en esta ilustración está en esta parte y el gas va a ir subiendo y a medida que sube va a estar entrando en contacto con el líquido que viene descendiendo y ahí es donde va a ocurrir la transferencia de masa. Esa transferencia de masa ocurre pues entre el líquido y la fase gaseosa a medida que van fluyendo en la columna. Una cosa importante, la absorción también se puede realizar en columnas de platos, pero esta aplicación de las columnas de platos es menos común porque la eficiencia de la transferencia de masa suele ser baja, alrededor de un 10 a un 20%. Por eso es que la gran mayoría de los casos la absorción se realiza en torres empacadas y no en torres de platos. Las torres de platos se utilizan más, por ejemplo, para destilación. Muy bien, ¿qué hay sobre el cuerpo de la torre? Por lo general se construye de metal por sus características de resistencia mecánica, pero dependiendo de las posibles condiciones de corrosión, si se va a trabajar con algún material que pueda corroer ese metal, el cuerpo de la torre pues, puede ser de vidrio, de metal vidriado, de carbón impermeable, de plástico o incluso de madera, ¿sí? Ahí obviamente el material pues, de la construcción de la torre depende principalmente del tipo de componentes químicos que vayan a estar presentes y cómo puedan afectar a esa torre. En las torres metálicas el cuerpo suele ser cilíndrico, pues es por la facilidad de construcción.
Y el espesor de la pared del cuerpo de la torre depende de la corrosión esperada, ¿sí? Dependiendo de qué tanto se espere que los componentes dentro de la columna vayan a afectar a ese material, pues entonces puede ser necesario un mayor espesor. Y también va a depender de la presión de operación. Obviamente, cuando se tiene operación a altas presiones, pues el espesor de la pared de la torre debe de ser mayor para resistir esa presión. Bien, sobre los empaques aleatorios, pues son piezas uniformes, generalmente fabricadas de metal, plástico o cerámica, y que son simplemente vaciados dentro de la columna. Por eso la denominación aleatorios. Este es un ejemplo de del tipo más básico de empaque aleatorio, y estos se conocen como anillos Rashi, y son básicamente cilindros cortos de una longitud aproximadamente igual a su diámetro. Y como pueden ver, estos simplemente están arrojados así dentro de la columna, no tienen un orden en particular. Estos empaques aleatorios, aquí hay varios ejemplos de diferentes diseños, diferentes formas, diferentes materiales. Estos son de metal, por ejemplo, estos son de plástico y sobre todo de diferentes tamaños. Como pueden ver, hay desde empaques pequeños, desde el punto de vista práctico, los más pequeños son de 1/4 de pulgada, hasta empaques pues, de varias pulgadas, de 4 o 6 pulgadas de diámetro. Bien, estos empaques aleatorios se han desarrollado muchos diseños de empaques. Los más simples que les mencionaba, como los anillos Rashi, son los más baratos, los más económicos, pero tienen el inconveniente de que no son muy eficientes, no son tan buenos para promover la transferencia de masa. Y hay otros, en el otro extremo, hay empaques de diseño patentado, diseñado específicamente para aumentar la transferencia de masa. Son más costosos en su adquisición, pero son más eficientes. Entonces, al final de cuentas, la elección de qué empaque utilizar viene siendo un compromiso entre tener algo barato, pero no muy bueno, o algo caro, pero mucho más eficiente. Entonces, les había mencionado pues los anillos Rashi, cilindros cuya longitud es aproximadamente igual a su diámetro. Estos se conocen como anillos Lessing, es una modificación de los anillos Rashi, teniendo una o más particiones internas, y esto para aumentar la superficie donde puede ocurrir la transferencia de masa. Las sillas de Berl, estas formas en particular como sillas de montar. Los llamados FlexiRing también son una modificación de la idea básica de los anillos de Rashi. Estos, cuando son fabricados de metal, pues es simplemente una lámina metálica con estas pestañas dobladas hacia adentro para promover más la transferencia de masa. Y estos se conocen como teleretes, y es básicamente una espiral metálica por lo general. Muy bien, también existen los empaques estructurados. La diferencia es que estos son fabricados específicamente con una alta regularidad. Son más eficientes, pero también tienen un mayor costo. Este es un ejemplo de un empaque estructurado, y como pueden ver, son en este caso láminas de metal corrugado. Vienen en secciones prefabricadas con ciertas dimensiones. Se tienen que apilar unas sobre otras para completar o llenar todo el espacio de la torre. Este sería todo el diámetro de la torre. Es una torre de aparentemente varios metros de diámetro, pero también pues tienen que ser cortados a la medida para ajustarse a la forma de la torre, y eso es lo que aumenta en un momento dado su costo de instalación. Esta es una vista más de cerca de este tipo de empaques. Como les digo, lo más común es que sean láminas de metal dobladas en forma de zigzag con perforaciones para que pueda pasar el gas y el líquido. Y luego una torre de absorción tiene algunos otros componentes importantes. En primera instancia está el distribuidor de líquido. Donde entra el líquido, debe de haber algún sistema o mecanismo que permita una distribución uniforme de ese líquido. Si este chorro de líquido simplemente cayera aquí en el centro,
estaría escurriendo aquí principalmente por la parte central y habría una parte importante del empaque que no se estaría utilizando, estaría siendo desaprovechado. Entonces, el distribuidor de líquido lo que hace es que este líquido nos permite que entre de manera más uniforme al empaque y entonces ya vaya descendiendo de una manera más regular. Sin embargo, hay una tendencia natural de ese líquido a empezar a acumularse cerca de las paredes y a fluir principalmente por la pared, donde no va a estar en contacto de manera tan eficiente con el gas. Entonces, a cada cierta distancia en una columna se pueden colocar redistribuidores de líquido, ¿sí? Lo más básico pues es simplemente una especie de embudo o cono donde el líquido que viene escurriendo por la pared pues se le obliga a caer o a moverse más cerca del centro. Y también se tienen los platos de soporte. Estos son los que proporcionan el apoyo mecánico para sostener el peso del empaque. Sí, en este caso, este plato de soporte de abajo, pues es el que detiene todo el peso de este empaque que está sobre él. Una característica bien importante de los platos de soporte es que deben permitir el flujo de líquido y el gas sin que haya demasiada obstrucción, ¿sí? Entonces, generalmente tienen un diseño abierto o de tal forma que el gas que está entrando pueda pasar sin mayor dificultad y el líquido que viene cayendo también pueda salir sin tender a acumularse. Pero obviamente las aberturas no deben de ser tan grandes que hagan que las piezas del empaque caigan hacia la parte de abajo de la columna. Y cuando se tienen columnas más grandes, más altas, y la altura del empaque es grande, puede haber varios platos intermedios de soporte. En este caso, aquí hay otro plato de soporte. La razón de esto tiene que ver principalmente con la resistencia mecánica del empaque. Si no hubiera este plato de soporte, si todo este peso de este empaque estuviera apoyado acá abajo, estas piezas de hasta abajo estarían sujetas a la mayor presión y correrían más el riesgo de colapsarse. Esto sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de empaques de materiales plásticos. Si es demasiado el peso que soportan, pues esas piezas de plástico se van a aplastar y eso va a impedir el flujo tanto del líquido como del gas. Bien, ahora les voy a mencionar unas cuantas consideraciones importantes de diseño. Algunas obviamente vamos a abordarlas con más detalle ya en los cálculos, en el resto de la unidad. Y lo primero es cómo elegir un solvente. Obviamente, el agua sería el solvente más conveniente. Siempre que se pueda utilizar el agua para nuestra operación, hay que utilizarlo, porque obviamente es muy económico, no es tóxico y tiene muchas otras ventajas. Pero para muchos componentes o para muchas aplicaciones, pues el agua no se puede utilizar como solvente. Entonces, para decidir cuál solvente utilizar, hay que seguir estos criterios que están en orden descendente de prioridad, ¿sí? De lo más importante a lo menos importante. Y lo primero en importancia es la solubilidad del gas. Queremos un solvente en el cual el componente que se va a transferir sea lo más soluble posible. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la transferencia de masa ocurra con más facilidad y por lo tanto que se necesite una columna de absorción más pequeña. De poco nos serviría utilizar un solvente donde el gas tuviera baja solubilidad si eso significa que la columna de absorción va a tener que ser mucho más grande. Ahora, esta es una regla, una guía general. Las sustancias de naturaleza química similar se disuelven mejor entre sí. Por ejemplo, si se tiene un componente no polar, un hidrocarburo, por ejemplo, pues difícilmente se va a absorber en un solvente polar como el agua o como la acetona. Entonces, para un componente no polar, pues se necesita un solvente no polar. Ahora bien, hay ocasiones en las cuales el componente que se absorbe va a reaccionar irreversiblemente con el solvente. Por ejemplo, se puede absorber una solución, absorber dióxido de carbono en una solución de hidróxido de sodio. Pero ese dióxido de carbono va a reaccionar con el hidróxido y va a formar carbonato de sodio,
que ya no va a permitir una desorción posterior. Entonces, en muchas ocasiones, la absorción es seguida de una operación de desorción. La absorción se utiliza para atrapar el componente que se quiere y la desorción para recuperarlo. Entonces, si hay esa reacción irreversible, pues ese solvente puede no ser adecuado si lo que se quiere después recuperar el soluto. Luego, en segundo término, en segundo orden de importancia, está la volatilidad. El solvente debe tener baja presión de vapor, ¿sí? Y esto es para evitar pérdidas por evaporación. A lo mejor el componente que a mí me interesa se puede disolver bien en pentano, pero el pentano es muy volátil. Cualquier corriente de aire va a evaporarlo, entonces va a haber muchas pérdidas de solvente. Entonces aquí, por lo general, se buscan componentes con baja presión de vapor o lo que es equivalente con un alto punto de ebullición, precisamente para que no se estén evaporando durante la operación de la columna. En algunas ocasiones puede ayudar a trabajar a baja temperatura, ya sea a través de refrigeración del solvente antes de entrar a la columna, para reducir esta evaporación. Pero obviamente, pues esta operación a baja temperatura va a implicar costos adicionales. Luego, hay que tomar en cuenta la corrosividad. ¿Sí? Si el solvente es corrosivo, se va a necesitar que el empaque y el cuerpo de la torre se fabriquen de materiales especiales y por lo tanto va a implicar un mayor costo. Hay que tomar en cuenta el costo del solvente. Idealmente el solvente debe de ser barato y fácil de conseguir. Hay que tomar en cuenta también la viscosidad del solvente. Es preferible que el solvente tenga baja viscosidad porque el solvente se tiene que bombear para entrar a la columna y tiene que fluir en el interior de la torre. Recuerden que en el interior de la torre está fluyendo nada más por gravedad. Entonces, si es un solvente viscoso, va a ser más difícil que fluya a través de la columna. Y por último, la última consideración, de ser posible, el solvente no debe de ser tóxico ni inflamable, debe ser químicamente estable y debe tener un bajo punto de fusión. Pero recuerden, esta es la consideración de menor prioridad. Un solvente que tenga una alta afinidad por el componente que se quiere, aunque sea tóxico o aunque sea inflamable, suele ser preferible porque nos va a permitir una operación más eficiente. Estas cuestiones, la toxicidad, la inflamabilidad, hay otras maneras de tener cuidado al respecto, ¿sí? Entonces, por eso suele ser esta la consideración menos importante para elegir el solvente. Ahora, al hablar del diseño de una columna de absorción, es necesario poder especificar algunas características importantes. Algunas de estas variables son calculadas o algunas otras son simplemente definidas con base en reglas heurísticas o criterios de ingeniería. Y eso es básicamente lo que en un momento dado se necesita que ustedes como estudiantes de una ingeniería puedan realizar. En primera instancia, los balances de materia, y es poder especificar los flujos y composiciones de las corrientes de entrada y salida. Algunas de estas suelen estar ya especificadas en el planteamiento. Lo más común es que se conozca la composición y el flujo de la corriente de gas al entrar y que se conozca la composición del líquido a la entrada también. También suele especificarse con qué concentración debe de salir el gas o por lo menos cuánto del soluto debe de ser removido. Y respecto al flujo de líquido, para saber qué flujo debe de tener, suele ser necesario determinar primero lo que se conoce como el flujo mínimo de solvente. Esta es una cuestión que abordaremos más adelante y que tiene que ver con aquí la cuestión del equilibrio de fases. Si una operación especificada de absorción no puede realizarse con un flujo arbitrariamente bajo de solvente. Si reducimos más y más la cantidad de solvente, llega un punto en el cual la operación se vuelve imposible. Entonces,
Por eso se necesita establecer primero cuál es el flujo mínimo de solvente y después poder decidir cuál es el flujo con el que se va a diseñar la columna. Bien, luego es necesario especificar también el empaque, es decir, qué tipo de empaque, si van a ser anillos Raschig, si van a ser anillos PAL, etcétera, y el tamaño nominal del empaque. Al referirnos a tamaño nominal, por ejemplo, en el caso de los anillos Raschig, digamos que son anillos Raschig de 1 pulgada. Eso no quiere decir que midan exactamente 1 pulgada de diámetro o 1 pulgada de longitud. El tamaño nominal es el nombre con el cual se le conoce a ese tamaño. Anillos Raschig de 1 pulgada tal vez sean un poco más pequeños, un poco más grandes, pero por así decirlo, así es como nos los venden. Ocurre lo mismo que en las tuberías. Una tubería, por ejemplo, una tubería de acero de 1 pulgada, no mide exactamente 1 pulgada, simplemente es así como está etiquetada. Y respecto del empaque, pues también hay que especificar cuál sería su material de fabricación. Y esto, como les mencionaba, tiene que ver principalmente con la cuestión de la corrosión. Luego es necesario también poder especificar las dimensiones de la columna, en particular el diámetro. El diámetro tiene que ver con los flujos requeridos de líquido y de gas, ¿sí? Y que estos, pues obviamente vienen de acá de los balances de materia. Una columna de diámetro muy pequeño requeriría que esos flujos circularan a una gran velocidad y eso puede ser una condición difícil de alcanzar porque se puede presentar lo que se conoce como inundación. Esto es algo también que abordaremos más adelante. En cambio, una columna de gran diámetro para los mismos flujos va a tener menor velocidad de flujo, pero obviamente al ser una columna más grande va a ser más costosa. Entonces hay que poder especificar cuál es el diámetro adecuado para conseguir la operación que se quiere. Y luego está la altura de la columna. Esa altura va a depender de lo que se conoce como el número de unidades de transferencia, que es también un concepto que vamos a abordar más adelante. Pero básicamente esto tiene que ver con qué tan difícil es esa transferencia de masa. Una operación de absorción difícil va a requerir un mayor número de unidades de transferencia, ¿sí? En cierto sentido es parecido al concepto de un plato teórico en destilación. Y va a depender de la altura de esa unidad de transferencia. Esto tiene que ver con las características del empaque y es básicamente cuánto de ese empaque se necesita para un cierto cambio de concentración. Entonces, de multiplicar estos dos, ¿cuántas unidades de transferencia se necesitan? ¿Cuánto mide una unidad de transferencia? Eso es lo que nos va a decir qué altura debe de tener la columna. Ahora, un diseño más completo, pues obviamente va a requerir información adicional, pero esos son los parámetros considerados básicos en el diseño de una columna de absorción. Excelente, excelente cómo encara las variables de diseño. O sea, son 4 concretamente. La primera de ellas es la Muy bien, vamos a empezar determinación a hablar un poco acerca de los del cálculos caudal de de diseño para columnas de flujo absorción. de solvente. En primera instancia, es Y importante tener en que es mente esto. fundamental para Cuando hablamos esto. de diseñar, Después el tipo y diseñar un tamaño equipo de, es especificar las vamos a cortar características un que debe poquito tener. esto, el tipo y el tamaño del empaque, el diámetro y después, obviamente, la altura de la columna o la altura de la unidad de transferencia por el número de unidades de transferencia. Creo que son 4 las variables de diseño más importantes que uno tiene que tener en cuenta acá en el diseño de las columnas de absorción. Bueno, diseñar un equipo es especificar las características que debe tener para cumplir con la función que se desea. Yo creo que esta es una definición general para todos los equipos que vimos hasta acá de operaciones unitarias, ¿no? Para cumplir con la función deseada. Cuando decimos, por ejemplo,
diseñar una columna de absorción que haga tal, tal, tal y tal cosa. Esa es la función que queremos cumplir. Entonces, al diseñar, va a haber que proporcionar nosotros como ingenieros cierta información, ciertas características, ya sea de cómo está construido ese equipo o de cómo va a operar ese equipo. Y esas características que nosotros especifiquemos deben de ser las necesarias para poder lograr lo que se busca. Esas características en ocasiones son calculadas. Aquí hablamos de casos cuando se aplican balances de materia y energía o cuando aplicamos el comportamiento que conocemos de las operaciones unitarias, y en algunas otras ocasiones se deciden. Esto es importante porque no todo en ingeniería es siempre calculado. En muchas ocasiones simplemente tomamos la decisión de utilizar cierta característica o cierto tamaño o cierta propiedad. Ahora, la guía para tomar esas decisiones suele ser las llamadas reglas heurísticas. Estas son guías que se basan en la experiencia acumulada de muchísimos años, de muchísimos ingenieros, y que nos dicen en determinadas circunstancias esto es lo que frecuentemente conviene decidir, lo que conviene aplicar. Muy bien, en el caso de las columnas de absorción, para el diseño, un diseño típico de un absorbedor, de una columna de absorción, por lo general solemos tener esta información. En primera instancia, las condiciones de entrada del gas. Suele ser el caso que sabemos qué flujo de gas hay que hacer pasar por el absorbedor y qué composición química trae. En particular, aquí lo que nos interesa es qué concentración trae del soluto que queremos transferir. Luego están las condiciones de salida del gas. Por lo general va a haber ya sea una composición a la cual se debe de llegar, del gas que entra, está reduciendo su concentración hasta cierto valor, o puede depender también de cuánto soluto debe ser removido de la corriente de entrada, ¿sí? De lo que está entrando aquí, nos pueden especificar, por ejemplo, que hay que eliminar el 90%, el 95%, el 99% de ese soluto que está entrando con esta corriente de gas, es lo que debe de quitarse. Entonces, de ahí nosotros podemos calcular qué concentración va a tener el gas a la salida, dependiendo de cuánto se le tuvo que haber removido. Otro dato conocido por lo general en el caso de un absorbedor es las condiciones de entrada del líquido. Por lo general, solo conocemos la composición, y aquí suele haber dos casos, ya sea que sea un solvente puro, ¿sí? Sobre todo en el caso del agua, o que traiga una cantidad conocida de soluto. Y este es el caso principalmente cuando hablamos de un solvente que se usa en absorción y que después pasa por otra etapa de desorción para remover el soluto que se absorbió. Y entonces, esa operación de desorción rara vez es al 100%. Va a quedar una cierta cantidad de soluto disuelta en ese solvente antes de que regrese a nuestro absorbedor para entrar como alimentación, ¿sí? Pero cuando ese es el caso, pues esta sería una concentración conocida. Lo que no conocemos generalmente para el caso del líquido es qué flujo tenemos, a diferencia del gas, ¿sí? Y esa es una de las cosas que hay que determinar en el diseño. Y luego también solemos tener definidos o ser conocidas las condiciones de operación. La operación de absorbedores por lo general es a contracorriente. Esta es la manera más eficiente de trabajar con esta operación unitaria. Y también vamos a saber si nuestra operación va a ser isotérmica. Esta es la más fácil de calcular porque asumimos que la temperatura es constante, o si la operación va a ser adiabática. Y lo que ocurre aquí es que generalmente cuando el soluto se transfiere del gas al líquido, hay un cierto calor de disolución que hace que aumente la temperatura del líquido. ¿Sí? Cuando la columna está operando de manera adiabática, pues ese calor no está siendo removido y está haciendo que la temperatura del líquido aumente.
o si se tiene intercambiadores de calor intermedios dentro de la columna, de tal forma que se disminuya la temperatura o se trate de mantener una cierta condición más cercana a la isotérmica. En lo que nosotros vamos a ver, nos vamos a concentrar en operación isotérmica. Estos otros dos casos, operación adiabática o operación con intercambiadores de calor, pues obviamente son más complejos. Y también suele conocerse la presión de operación. Muchas operaciones de absorción ocurren a presión atmosférica, ¿sí? Algunas ocurren a una presión mayor, esto para favorecer la solubilidad del soluto en el líquido. Rara ocasión puede haber una absorción a baja presión, es decir, a vacío, porque lo que queremos es forzar al soluto a transferirse al líquido, pero en caso de que no conozcamos esa presión de operación y no podamos asumir que sea presión atmosférica, puede ser una variable de diseño, puede ser uno de esos parámetros más que tengamos que determinar. ¿A qué presión conviene operar nuestro absorbedor para que se lleve a cabo esa operación de transferencia de masa? ¿Y qué es lo que buscamos? ¿Sí? Recuerden, esto estamos hablando de un diseño típico de columna de absorción. Por lo general requerimos determinar la siguiente información. ¿Qué flujo de solvente? ¿Sí? Esto se los mencionaba previamente. Normalmente vamos a conocer la concentración del solvente que está entrando a la columna, pero no cuánto necesitamos suministrar. Y el efecto que tiene este flujo de solvente es que influye en la concentración de salida del líquido. También necesitamos, por lo general, especificar el empaque. En ocasiones vamos a tener predefinido qué tipo de empaque. Estamos hablando de si son anillos Raschig, anillos Ball, sillas de Bell, etc. Los tipos de empaque que ya mencionamos previamente. Y el tamaño nominal. ¿Sí? La situación aquí es que entre más pequeño es el empaque, mayor caída de presión tiene el gas, es más difícil su operación y necesitaríamos los gastos de operación aumentan para forzar ese gas a través de la columna. Y si el empaque es muy grande, entonces estamos desperdiciando el volumen en la columna y porque vamos a tener una menor área de transferencia. Entonces, esto va a influir, pues, las características de operación de la columna y frecuentemente es un dato que necesitamos determinar. Por lo menos el tamaño, si es que no el tipo, porque ya se nos haya especificado. Luego también necesitamos determinar el diámetro de la columna. El diámetro de la columna va a depender de los flujos que haya, tanto de líquido como de gas, y del tipo de empaque, ¿sí? Y obviamente aquí esto va a depender de esta determinación del flujo y de esta selección del empaque. De hecho, la selección del empaque y el cálculo del diámetro de la columna generalmente se realizan simultáneamente. Y también lo que es la altura de la columna. La altura de la columna va a depender de las características de transferencia de masa que haya en la columna. Si es una operación de transferencia de masa difícil, en el sentido de que el soluto no se transfiera rápidamente al líquido, pues obviamente vamos a necesitar una columna más alta. Y si es una transferencia de masa fácil, en la que el soluto se disuelve fácilmente en el líquido, entonces necesitaremos una columna de menor altura, que obviamente tiene un menor costo. Y la altura de la columna también necesita o depende del grado que necesitemos de separación. Entre más de nuestro soluto necesitemos transferir del gas al líquido, eso significa que vamos a necesitar una columna más alta. Entonces, a final de cuentas, la altura de la columna pues va a depender de las concentraciones con las cuales necesitemos que salgan nuestras corrientes de la columna. Muy bien, como les menciono, este es un diseño típico, sobre todo pues a un nivel licenciatura, nivel ingeniería a licenciatura, pero pues nuestro diseño puede ser más o menos completo o detallado según se necesite. Ya en una aplicación industrial, obviamente
hay empresas que se dedican a hacer esto, a hacer diseños de equipo para otras empresas. Y ahí podemos hablar de que se puede necesitar también, pues, requerimientos de bombas, tuberías, qué instrumentación va a tener la columna, qué diámetro, perdón, qué espesor de pared va a tener la columna, cuántos tornillos se van a necesitar en las bridas, qué tipo de cimientos necesita la columna, etcétera. Todo tipo de información que se necesita para construir esa columna de absorción es hasta cierto punto parte del diseño. Pero obviamente nosotros no nos vamos a meter en detalles, por ejemplo, de los esfuerzos en el metal, del número de tornillos que se necesiten, etc. ¿Sí? Y nuestro enfoque ahorita es a estos puntos básicos. Muy bien. Entonces, lo primero que necesitamos conocer para hacer un cálculo de una columna de absorción, pues son los datos de equilibrio. Y recordamos aquí, lo habíamos mencionado al hablar de la teoría de la doble capa, que podemos tener una línea de equilibrio que va a representar datos experimentales de diferentes combinaciones en la composición. En el caso de absorción, por lo general nos interesa en fracción mol, en el líquido, que representamos con la letra minúscula X, y en el gas con la letra minúscula Y. Y entonces nosotros vamos a tener una curva o una serie de puntos, datos experimentales que unimos con una curva que representan todas esas combinaciones de fracción mol en el líquido y fracción mol en el gas del soluto que se está transfiriendo, que están en equilibrio. Ahora, esta línea de equilibrio puede ser recta, sobre todo a bajas concentraciones, o puede ser curva y puede curvarse como esta, siendo cóncava hacia arriba, puede ser cóncava hacia abajo, puede tener variaciones, ahí pues obviamente depende de la realidad experimental de las sustancias con las que se esté trabajando. En el caso de cuando es una recta, puede expresarse ese equilibrio a través de la ley de Henry. Y recordando, la ley de Henry establece que la concentración de un gas disuelto en el líquido es proporcional a la presión parcial de ese componente en la fase gaseosa. La situación con la ley de Henry es que es una ley con personalidad múltiple. Se puede expresar de varias formas esa ecuación. Estas son las dos más comunes, donde tenemos presión parcial en el gas y concentración en el líquido, y donde tenemos presión parcial en el gas y fracción mol en el líquido. En ambos casos, lo que conecta estas dos propiedades es la constante de la ley de Henry, que en la gran mayoría de los casos se representa con la letra H mayúscula. Y pueden ver que aquí se está utilizando la H en ambas ecuaciones. Eso no quiere decir que sea el mismo valor, porque obviamente son ecuaciones diferentes, pero las constantes que tenga esa ley de Henry nos va a decir si es para la ecuación donde se usa con fracción mol o si es para la ecuación donde se usa con concentración en el líquido, ¿sí? Porque recuerden que a final de cuentas debemos de tener las mismas unidades en ambos lados. Ambos lados de la ecuación. Entonces, si aquí tenemos unidades de presión y acá de concentración, por ejemplo, moles entre volumen, pues la constante de la ley de Henry va a tener unidades de presión por volumen entre número de moles para cancelar los números de moles y el volumen de esta concentración y que nos quede unidades de presión. En cambio, en esta forma, donde la ley de Henry, la constante de la ley de Henry multiplica a la fracción mol, esta constante de la ley de Henry va a tener unidades únicamente de presión, porque la fracción mol no tiene unidades. Entonces, lo que le va a dar unidades aquí a la presión, pues son las unidades que traiga esta constante de la ley de Henry. Entonces, en sí no hay razón para confundirse cuál de las dos utilizar. Conociendo el valor de la constante de la ley de Henry, pues ahí podemos seleccionar cuál de las dos ecuaciones es la adecuada, dependiendo de las unidades. Ahora bien, aquí se está hablando de presión parcial, pero recuerden que la presión parcial es igual al producto de la presión total
por la fracción mol en la fase gaseosa. ¿Sí? Ahí es donde aparecería nuestra YA. Ahora bien, normalmente Disculpe, profe, ¿sigue transmitiendo el video porque en la pantalla no se ve nada? Gracias por avisar, gracias por avisar. ¿Qué pasó? Se cortó la... ¡Pum! Me cortaron el lujo virtual, a ver qué hora es, ¿no? Si todavía estamos en horario. Bueno, a ver, veamos. Vamos a decir que no se ve nada. Acá está todo bien, ¿no? Vamos a compartir toda la pantalla. Compartimos móvil. ¿Cómo? Se dejó de compartir la pantalla. Ah, dejó de compartir. Claro, debe haber saltado algún problemita de... Bueno, ahora veamos. Ahí no vi, me avisaste, saltó, ¿no es cierto? Ahí sigo. Avísenme si... muy bien, entonces ahora Ahora sí se ve. hablando de los balances en la Perfecto. columna y del flujo de solvente que debemos de tener. Esto es lo que nos vamos a enfocar en esta plática el día de hoy. Primero, ¿cuál es la notación que vamos a utilizar? Esta es nuestra columna de absorción. Los balances los vamos a estar realizando en base molar, pero también podríamos trabajar en base masa, ¿sí? Aquí obviamente depende de qué libro consultemos, pero si trabajar en base molar es ligeramente más común que trabajar en base masa. Y utilizamos G para el flujo de gas y L para el flujo de líquido. Y la parte inferior de la columna, acá abajo, se va a identificar con el subíndice 1 y la parte superior, acá arriba, con el subíndice 2. Entonces, nosotros vamos a tener el gas que entra a la columna. Recuerden que la operación es en contracorriente, entonces el gas va a ir subiendo y el líquido va a ir bajando aprovechando la acción de la gravedad. El gas que entra, como entra en la parte inferior, por eso es G1. Y al salir va a ser G2. Y luego tenemos el líquido que entra a la columna, L2, ¿sí? Tiene el subíndice 2 porque es en la parte superior, ¿sí? Y está saliendo como L1. Ok, entonces, importante, los subíndices 1 y 2 es de acuerdo a la posición en la columna. Parte inferior es 1,
entra G1, sale L1, parte superior es subíndice 2, sale G2, entra L2. Y luego la composición expresada en fracción mol, vamos a utilizar X minúscula para el líquido y Y minúscula para el gas. Los subíndices operan de la misma manera. Entonces tenemos la Y1 es la composición en el gas de entrada y la Y2 la composición del gas a la salida y X2 la composición del líquido a la entrada. Si es un solvente puro, esta vale 0 y X1 la composición del líquido a la salida, que les mencionaba que esta normalmente no la conocemos. Bien, ahora vamos a plantear cuáles son los balances de soluto para esta operación. En primera instancia podemos identificar cuánto es el soluto que pierde el gas, ¿sí? Aquí está entrando este gas y a medida de que va subiendo, parte del soluto se está transfiriendo del gas hacia el líquido. Entonces sale con una concentración diferente. Cuando multiplicamos el flujo, en este caso G1, por su fracción mol, Y1, eso nos dice cuántos moles de soluto están entrando por aquí. Y la diferencia de eso con el producto G2Y2, que es el número de moles que están saliendo acá, pues tiene que ser el número de moles que se transfirieron del gas al líquido, ¿sí? Lo que entró aquí menos lo que salió acá es igual a cuánto pasó del gas al líquido. Igualmente podemos plantear cuánto es el soluto que ganó el líquido. El líquido está saliendo con este es el número de moles de soluto que están saliendo con esta corriente en el líquido, L1 por X1, y le restamos cuántos están entrando aquí, L2 por X2, y eso nos dice cuánto soluto ganó el líquido. Obviamente estas dos, en una operación en estado estable, tienen que ser iguales. Entonces planteamos nuestro balance de soluto como G1Y1 menos G2Y2 es igual a L1X1 menos L2X2. ¿Sí? Este vendría siendo nuestro balance de soluto. El soluto que pierde el gas es igual al soluto que gana el líquido. ¿Cuál es el problema con estos balances? ¿Sí? Si bien estas ecuaciones que planteamos aquí son perfectamente correctas y perfectamente válidas, tienen un problema. Y es que los flujos de entrada y salida son diferentes. El flujo que tenemos aquí, G1, en kilomol por hora, por ejemplo, es diferente al flujo que tenemos aquí, G2. Entonces, en sí, estamos hablando de que aquí tenemos 8 variables, ¿sí? 4 flujos diferentes y 4 concentraciones diferentes. Y esa es la complicación que tenemos. Por cierto, se me pasaba, aprovecho para mencionarles, es común este flujo G1 expresarlo o que venga expresado en el planteamiento del ejercicio que estemos resolviendo como flujo volumétrico. Entonces ahí hay que involucrar la densidad molar o la ecuación de gas ideal para convertir ese flujo molar a, ese flujo volumétrico a flujo molar, ¿sí? Rara vez viene en flujo másico, pero pues también puede ocurrir. Entonces recuerden, una cosa es los datos como vengan y otra la información como la necesitemos. Ok, continuando pues, tenemos aquí 8 variables diferentes porque estos flujos, este flujo G1 y este flujo G2 son diferentes y este flujo L2 y este flujo L1 son diferentes. Eso nos lleva a plantear una suposición que nos va a ayudar a simplificar las cosas. Y es que el solvente y el acarreador sean inmiscibles, ¿sí? El gas que entra aquí y el líquido que entra acá. Si son completamente inmiscibles, eso significa que la cantidad de acarreador y solvente que entre es igual a la que sale, ¿sí? Es decir, de este gas que entre, nada se va a disolver en el líquido, o sea, nada del acarreador, no estamos hablando aquí del soluto. Y de este líquido que entre, nada se va a evaporar hacia la corriente gaseosa, ¿sí? Bien, vamos viendo. Este sería lo que entra aquí en la fase gaseosa. Entra todo el acarreador, son estas moléculas grises, ¿sí? Imaginen, por ejemplo, aire con CO2. Y entra mucho soluto. Mucho es aquí relativo, es nada más para ilustrar el punto, ¿sí? Pero todas estas
moléculas rojas es el soluto que queremos transferir. Eso es lo que está entrando a la columna. ¿Y qué sale? Sale todo el acarreador, ¿sí? Exactamente el mismo número de moléculas grises que ven aquí es el número de moléculas grises que están acá. ¿Por qué? Porque la suposición es que ninguna de estas moléculas grises, aire, por ejemplo, se esté disolviendo en el líquido. Que lo único que se está disolviendo es el soluto, las moléculas rojas. Y por haber esa transferencia de masa, pues va a estar saliendo una cantidad menor en la parte de arriba, ¿sí? Pero el acarreador todo está saliendo íntegro, igual. Y luego tenemos el soluto, perdón, el solvente. El solvente, la corriente de líquido que entra, aquí entra todo el solvente, son todas estas moléculas azules, vamos a suponer agua, por ejemplo, y poco o nada de soluto. Sí, lo que les mencionaba, a lo mejor este ya viene de otra parte del proceso, ya traes disuelto una cierta cantidad de soluto, o si es un solvente puro, pues simplemente no hay molécula roja aquí. Esto es lo que está entrando. ¿Y qué estaría saliendo? Todo el solvente. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que ninguna de estas moléculas azules que está entrando aquí, ninguna se va a evaporar y salir por acá con el gas, ¿sí? Que todas estas, exactamente este mismo número de moléculas azules que está entrando, son las moléculas azules que están saliendo por acá, más las moléculas rojas de soluto que se transfirieron desde la corriente gaseosa. ¿De acuerdo? Entonces es que tenemos esta situación. Lo importante aquí es el acarreador, las moléculas grises que entraron, tal cual, la misma cantidad sale, y el solvente, las moléculas azules que entraron, tal cual, exactamente el mismo número, son las que salen. Eso es lo que nos va a permitir dar el primer paso para resolver nuestros balances de masa. Eso sí, Y y eso solo nos sí lleva a son plantear lo que se admisibles. conoce como una de soluto, ¿sí? Muy importante, esto es bien importante para absorción. Base libre de soluto. Queremos trabajar de tal forma que nos estemos refiriendo a todo lo que no sea soluto. Al acarreador aquí, las moléculas grises, y al solvente, las moléculas azules acá. Muy bien, entonces, recordamos que la fracción mol es el número de moles de soluto que se tienen dividido entre el número de moles totales. Vamos a definir ahora una relación mol. Esta no se llama fracción mol, es una relación mol o relación molar en base libre de soluto, y la vamos a manejar con la letra X mayúscula. Mucho ojo aquí, es bien importante no confundir las X minúsculas con las X mayúsculas. Dependiendo de qué parte de todo el proceso de diseño estemos hablando, vamos a necesitar ya sea las mayúsculas o las minúsculas. No hay que revolverlas y hay que saber cuándo se debe usar minúsculas y cuándo se debe usar mayúsculas. Entonces, esta X mayúscula, relación mol en base libre de soluto, es el número de moles de soluto, ¿sí? El numerador sigue siendo el mismo, pero dividido ahora entre el número de moles de solvente, nada más, ¿sí? O de acarreador, dependiendo de si estamos hablando de la fase gaseosa. Entonces, esta es la diferencia. ¿Qué es lo que tomamos como denominador? Acá eran los moles totales, es decir, soluto más solvente, y acá solo son los moles de solvente. Bien, para convertir de una a otra, tenemos estas ecuaciones, estas relaciones. La X mayúscula es igual a la X minúscula entre 1 menos X minúscula. Si queremos calcular la relación mol en base libre de soluto a partir de la fracción mol, o si queremos calcular la fracción mol a partir de la relación en base libre de soluto, sería la X mayúscula entre 1 más X mayúscula. Estas ecuaciones son fáciles de deducir y de recordar al tomar como base un mol total, ¿sí? Aquí tenemos un mol total, le estamos quitando los moles de soluto, eso nos deja los moles de solvente, que es esto de aquí. Y acá tomamos como base un mol de solvente, al mol de solvente le sumamos un mol a los X moles de soluto, dados por la relación, y esto se convierte en los moles totales, que son los que necesitamos para la X
minúscula. Muy bien. Muy importante aquí también. Recuerden que la fracción mol siempre está entre 0 y 1. Es imposible para la X minúscula estar fuera de ese intervalo, entre 0 y 1. Pero la relación mol puede estar entre 0 e infinito, ¿sí? Esta X mayúscula sí puede tener valores mayores que 1. Entonces, esa es también una distinción importante entre estos dos amigos. Muy bien, entonces vamos a necesitar en algún momento la línea de equilibrio, pero expresada en base libre de soluto. ¿Cómo convertimos de la línea de equilibrio que tenemos en fracción mol a la base libre de soluto? Pues hay que tomar esos datos de la línea de equilibrio, si los tenemos como una tabla o de la gráfica, y convertirlos a los correspondientes X y en mayúscula para graficarlos. Entonces, aquí tenemos nuestra curva de equilibrio. Tomamos un punto en esa curva o un dato de la tabla si tenemos los datos en forma de tabla. Vemos cuáles son sus valores de X minúscula y Y minúscula. Utilizamos la fórmula para sacar la relación mol en base libre de soluto para calcular el valor correspondiente de X mayúscula y Y mayúscula. Ubicamos ese punto en nuestra gráfica y al hacer eso para varios puntos de la gráfica o todos los datos que tengamos, pues eso nos permite construir esta otra curva, ¿sí? Entonces, ese sería el procedimiento también, ¿sí? Entonces, ese sería el procedimiento. También eventualmente si necesitamos convertir de esta gráfica a esta gráfica, pues utilizamos las otras fórmulas. Bueno, hasta ahí vamos a llegar, chicos, porque lo que prosigue ya es tratamiento concreto, pero nos va a llevar más tiempo del que nos queda. Entonces prefiero que lo veamos mañana directamente. Bueno, hasta acá llegamos y ojalá ya mañana tengamos el listado completo de todos los chicos para poder ir avanzando con el tema de las promociones. Bueno, mañana continuamos entonces con este tema y nos vemos mañana. Hasta mañana. Dejamos de grabar. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, chicos. Ya me estoy retirando yo. Hasta luego, hasta luego. Estamos finalizando la sesión. Hasta luego, Cecilia. Hasta luego, Mariano. Hasta luego, Jorge. Adiós, chicos. Hasta mañana.